Querida Claudia Posadas, me da mucho gusto saludarte, amiga de muchos años, colega, trabajadora de la literatura. Qué gusto platicar contigo hoy y el tema que nos convoca es algo que hiciste que me parece muy importante. Ya lo platicábamos antes, pero vale la pena decirlo en nuestra entrevista, y es que Carmen Berenguer, de la cual acabas de editar una antología con la Universidad de Nuevo León, es muy poco leída en México, es muy poco conocida en México. Yo podría preguntarle a los amigos poetas, deja tú ya a los demás lectores, y de verdad ahí hay una brecha, una falta en nuestro país por conocer una propuesta tan importante. Entonces, celebro la aparición de tu libro, de tu antología. Creo que es un trabajo muy importante y vamos a platicar sobre eso, vamos a contarle a los lectores de Lemas, ya sabes que es la revista de librerías Gandhi, que se vende en cada una de las 43 sucursales que hay en el país, a 25 pesos, que es una herramienta de difusión de la literatura muy importante y de la lectura. Y bueno, creo que estamos en el mejor lugar para dar a conocer la poesía de Berenguer. Eh, Mi primera pregunta es muy sencilla y muy complicada. ¿Cómo la presentarías a los lectores mexicanos? ¿Qué dirías en breve de Carmen Berenguer para alguien que no sabe nada de ella y sin embargo es tan importante? Claro, Julio. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, además, por el espacio. Por supuesto, como dices, es un escenario, una palestra de discusión, de conocimiento, de difusión muy importante. Y pues en ese sentido, qué bueno que abran ese tipo de espacios para hablar justamente de estos temas que se tratan poco. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un género poco menos difundido o que tiene su canal de difusión muy específico o una línea que es la poesía. En segunda, pues, Julio, ¿qué te puedo decir? Es una alegría enorme, un honor, pues que contar con este apoyo de tu parte, esta entrevista. Maestro, eres un excelente poeta. Eh, bueno, nos conocemos yo desde chicos, tiempos inmemoriales. Siempre ha sido una voz muy definida en la poesía, muy admirable, un flujo increíble en tu voz. Y aparte, pues es un maestro editor y de las letras latinoamericanas, sabes muy bien del tema. Entonces, pues yo, qué más, mayor felicidad y honor, vuelvo a decir, que estemos compartiendo y que pues, tú estés del lado del micrófono, me someta a todos tus cuestionamientos, feliz. Y bueno, pues Carmen Berenguer, sí, en efecto, en México es poco conocida. Yo tengo diversas teorías, digamos que a nivel general, de todo el contexto de autores pertenecientes a no una generación, son diferentes generaciones, sino en este círculo de autores que se desarrollaron durante la dictadura. Se encuentra Carmen Berenguer y los más conocidos, por supuesto, son el maestro Raúl Zurita, evidentemente. Y bueno, párale de contar, en narradores, Diamela Eltit, es muy poco conocida, es como al nivel de Carmen, incluso son compañeras de este grupo, aunque recientemente Diamela haya ganado el premio Carlos Fuentes. Carmen Berenguer es un poco mayor a estos autores, ella estaba ya en Estados Unidos cuando comenzó el tema de la dictadura, sin embargo está en esta órbita de poetas, de escritores que vivieron, que sufrieron el tema de la dictadura y el tema ya no digamos de sobrevivir en dictadura, sino de escribir, de crear. Y en ese sentido, como hemos visto en el caso de Raúl Zurita, caso de Loti Rosenfeld, fotógrafa, caso de Diamela, el Tit Pedro Lemebel, también es en esta órbita, crearon una serie de lenguajes
digamos, no podría decir de exploración, experimentales o alternativos, sino lenguajes, yo diría, in extremis, in extremos, como una especie de habla del que no puede hablar, del que está en censura, del que su vida depende de resguardar lo que está diciendo. Y así crearon diversas estrategias y maneras de expresión, desde el performance, fotografías, el grupo CADA, muy famoso con Lottie Rosenfeld y Amela Zurita, y por supuesto Carmen, que se cuece aparte, pero está dentro de este contexto. Entonces yo la presento como una autora fundamental para las letras latinoamericanas, que sí debe ser mayormente difundida, por ser una voz sumamente poderosa, potente, con un significado profundo y social, de conciencia, no social superficial, sino social de conciencia, que da voz a la conciencia de un pueblo. Y además, este lenguaje in extremis es sumamente interesante por la variedad de registros que hay a lo largo de toda su obra, que pues pueden ver en la antología, aquí va el anuncio, que bueno, tú ya los habrás visto, hay de todo tipo, hasta las frases más sencillas, hasta todo tipo de lenguajes, recursos, una gama increíble, pero unitaria, que es lo que pude encontrar en esta voz. Entonces, pues es una mujer, y yo creo que es no la contraparte, no el punto antagonista por ningún momento, sino es la voz de una mujer, poeta, importantísima de dictadura, en una poesía latinoamericana poderosísima, que es la poesía chilena, junto con Raúl Zurita, que es la voz, digamos, masculina. Las dos conciencias, o algunas más de las conciencias, porque hay dos grandes poetas importantes de este contexto. Dijiste muchas cosas muy importantes, quiero detenerme en algunas de ellas. La primera, obviamente, es, digamos, una escritura de resistencia, una escritura que nace o se escribe bajo una dictadura, la dictadura militar de Chile que todos conocemos. Tú hablas en tu prólogo, que es muy bueno, me gusta mucho la presentación que haces en tu libro, Plaza Tomada, no voy a dejar de ser así. De la poesía de Carmen, de una estética de la resistencia, lo cual es muy, muy interesante. Ya nos detendremos en ello. Antes, otra cosa que me llama mucho la atención y me gusta es que no estás presentándola en una antología cronológica, como este fue su primer libro, este es su segundo, tal, sino que tomas el riesgo, que yo celebro, de hacer una agrupación temática. Voy a pasar. Cuéntanos un poco cómo decidiste reunir los poemas de Carmen Berenguer de tal forma que los lectores mexicanos la conozcamos y que esa decisión no fue cronológica. Bueno, va junto con pegado a lo que hemos dicho. Sí fue una decisión a partir de todo un planteamiento crítico de la lectura, del análisis y del estudio atento de su poesía. Aquí tengo la antología, me gustaría mostrarla, una de las antologías más importantes. Entonces, pero también fue una lectura muy atenta del canon antológico. De Carmen Berenguer hay diversas antologías publicadas, la mayoría de ellas, o todas, en Chile. Las más importantes es una publicada en Londres que se llama Shit, son los placeres de la escritura. Es de bolsillo, pero importante. Es muy, hace la gran especialista en Carmen, chilena, la doctora Raquel Olea. Y la más importante salió en 2008, si mal no recuerdo, voy a ver mi acordeón, y 2018. Obra poética en cuarto propio, me gustaría mostrarla. Dentro de ese canon antológico, la más importante es esta, publicada en cuarto propio, que sea una editorial de mucha tradición en Chile, dedicada a difundir la voz de las escritoras. Y está publicada en 2008 y va de 1983 a su más reciente libro,
no me sé de memoria, debería los años, no se me han quedado, que es Milay de 2016. Hermoso libro Milay, de mis favoritos de Carmen. Y esta sí es cronológica. Yo no tengo nada en contra ni de ninguna manera critico las antologías cronológicas. Sin embargo, ahorita explico por qué tomé esa decisión. También partió del estudio del canon crítico en torno a la obra de Carmen. La mayor parte de este canon se va sobre el estudio del lenguaje. Hay un libro muy importante en Chile que se llama Cuerpos y hablas disidentes en la poesía de Carmen Berenguer, de Juan Pablo Sutherland, un crítico muy importante. Y bueno, publicado por el Mago Editores, que es uno de los editores más importantes de Carmen en Chile, Max Gesainz, una excelente editorial. Su fondo está presente en Gandhi, por cierto. Y bueno, aquí una serie de ensayistas de los más que pues, han hablado sobre Carmen. Bueno, también ahí está compilado todo ese canon crítico. Entonces, la mayoría o el tema más importante que tocan o el mayor tema es el tema del lenguaje, pero no todo es lenguaje en la poesía de Berenguer. Entonces, ahí la pregunta clave, justamente la acabas de decir, ¿cómo presentar una poeta compleja en sus maneras de lenguaje, pero que se comprenda por qué este lenguaje es así y no así? Que además proviene de un contexto social e histórico muy fuerte, muy particular, ajeno a México. ¿Cómo presentarla con esas particularidades, pero que de tal modo se pueda, más que entender, se pueda mostrar toda esta gama y ubicarla a un lector mexicano que no necesariamente tiene por qué saber los temas de la dictadura, los temas del lenguaje, etcétera? Entonces, el primer planteamiento fue, bueno, habría que buscar un punto de vista que me permitiera incluir o la mayor parte de los ejes de crítica en torno a la poesía y los que yo observé, porque también encontré algunos de los que no se han hablado, bueno, porque el tema del lenguaje y quizá el de las mujeres y la voz plural es lo que se ha llevado más, digamos, la atención de la crítica chilena y latinoamericana. Entonces también dije, ¿cómo hacer que y bueno, hay varias antologías que solamente se dedican también al tema del lenguaje, los puros poemas del lenguaje, etcétera. Eso está excelente, pero para un lector mexicano, justamente que no conoce o que no tiene acceso, y porque como justamente dijiste, es una autora que debe conocerse en su amplia gama, ¿cómo darla a conocer? No de estas maneras parciales, sino de una manera, como he dicho, que se pueda apreciar toda esta gama y contextualizar. Bueno, algún planteamiento que me permita incluir la mayor parte de los ejes críticos que pude investigar en este canon crítico, más mis aportes o posibles aportes, en primera. En segunda, también estamos con poemas muy complejos en muchos sentidos, pero a veces muy largos, narrativos, como si fueran crónicas. Carmen también ejerce mucho la crónica. Este libro lo recomiendo mucho, lo pueden buscar pues por ahí, no puedo decir dónde. Este es un libro chileno publicado por la Universidad de Talca. Se llama Crónicas en Transición. Son las crónicas de todo lo que vivió como resistiendo a la dictadura, etcétera. Y además el subtítulo para los nostálgicos es hermoso, se llama Los amigos del barrio pueden desaparecer, todos los que les guste Charly García, ¿no? Entonces todo el tema de la dictadura, ¿no? O sea, bueno. A mí me gusta mucho cómo la presentas, Claudia, justamente que no sea a la manera ortodoxa de primer, segundo y tercer libro, sino identificando sus bloques temáticos, separando los poemas de los libros y volviendo a armar el rompecabezas según tu mirada. Creo que es una muy buena presentación, que es una muy buena entrada a esta voz poética. Y bueno, has hablado muchísimo del lenguaje. Por supuesto que en el caso de Carmen Berenguer es crucial.
yo daría unas pistas a los lectores para que tú nos ayudes un poco a, a entender la importancia de la sintaxis, de la voz, de la eufonía poética de ella, para empezar a leerla. Las pistas básicas son, bajo una dictadura, el lenguaje se vuelve resistente y tiene que ser de alguna manera cifrado. No puede decir Así es. todas las cosas con todas sus letras porque de inmediato cae la represión. Entonces, no es solo una poesía de protesta, sino que además ella encontró una manera uh, de doblar, de ocultar, de decir sin decir, y que se puede asociar con cierto tipo de barroco, obviamente, pero que es también una manera de decir sin decir. Ella tiene una sintaxis maravillosa que me encanta, siempre muy arriesgada, siempre muy experimental, que está llevando al lenguaje a fronteras continuamente nuevas, lo cual es una búsqueda estética muy respetable, pero al mismo tiempo es una resistencia, es una manera de cifrarse. Cuéntanos un poco sobre esta faceta de Carmen Berenguer. Hoy es muy compleja, muy rica, sí. Hay dos precisiones que quisiera. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre eso un poquito más adelante. Aparte de encontrar y organizar los ejes temáticos, tuve que encontrar una visión que le diera unidad. Bueno, encontré que hay una unidad y una coherencia perfecta en esta poesía, desde su primer libro de 1983, hasta, que es Bobby Sands desfallece en el muro, hasta el último, que se llama Plaza de la Dignidad, publicado por el Mago, el que te acaba de platicar, de 2021. Entonces, al rato sí me gustaría platicar de esa coherencia y cómo organicé todo esto en una coherencia, en un correcto una visión, y tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje. Pues muchos entienden que una poesía del lenguaje con experimentaciones, juegos gráficos en la palabra, buscar palabras extrañas, poner fotos, poner imágenes, o cuestiones. Aquí se trata, como todo lo que es la poesía chilena, yo he encontrado de una habla in extremis, el habla in extremis de alguien que está ante el verdugo y no puede decir. Es como la imagen que, Buenísimo. que define, no terrible. Y leyendo a Berenguer, leyendo a Zurita, leyendo Soledad Fareña, que también forma parte de este conjunto, leyendo narradoras complejísimas y densas como Diamela Eti, dije, es que este es el habla in extremis del ser lábil ante el verdugo. Eso es lo que define a toda esta poesía y define a Carmen. Pero no todo es lenguaje, son diversas estrategias que pueden ir con este tipo de experimentaciones, pero también es buscar todos los lenguajes posibles, ¿no? Entonces, Carmen, alrededor de su poesía, ha desarrollado estas estrategias, sobre todo en sus primeros libros, pero hasta ahí hasta ser más transparente, más directa, de un decir sin decir al decir diciendo, podríamos decir. Lo mismo pasa con Zurita, o sea, estás, por ejemplo, con todas esas estrategias, los encefalogramas, pero que también tienen una implicación y un significado profundo, no son así porque sí, o porque se vean padres, no. Hay todo un significado de conciencia, eso ya sería otro tema. Igual en Carmen, hasta llegar a esa última frase del Zurita, que es, y llorarás, sabiendo toda su poesía y su contexto, no llora. Pues Carmen igual, llega a la desnudez y frontalidad del lenguaje de este último libro, que es Plaza de la Dignidad, que denuncia y que habla ya totalmente del levantamiento en Chile y de las protestas sociales de 2019. Bueno, entonces este lenguaje encontró estrategias, digamos, de experimentación, desdoblamiento, se desarrolla a lo largo de diversos libros. Entonces, como ella dice, acudo al habla callejera,
que también en sí es súper sonora. El gran ejemplo es el poema Santiago Pong, del habla Sí, callejera, chilena, además que es muy rica y me encanta, ¿no? El habla callejera, el habla urbana, el habla de pronto un poco oculta, pero también riéndose muchísimo de ella. Em, el habla narrativa, la crónica, como decía ella, también usa crónica. El poema breve como especie de breviarios metafísicos, de chispazos, pero también siempre con esta mirada unitaria, ahorita hablamos de ella. Entonces va desarrollando hasta una especie de flujo de conciencia, el área biográfica que podemos encontrar sobre todo en Naciste Pintada, donde prácticamente ella da al flujo de inconsciencia o a una especie, no de surrealismo, sino del inconsciente que está hablando, justo para hablar de su biografía, pero en esa biografía vemos ya cómo nace su conciencia y su compromiso, hasta llegar a, digamos, los poemas de Milay, que es uno de mis libros prácticamente favoritos, es una especie de road movie en Estados Unidos, es toda su sí. experiencia en Estados Unidos, y habla de cómo, de Nixon, de cómo fue forjado el golpe de Estado, ella estando en el monstruo, sin saberlo, bueno, en fin. Entonces, el primer Me libro, gusta mucho lo que dices, me gusta esta imagen muy poderosa y terrible del poeta frente al verdugo, digamos, de qué hace el artista o el poeta en este caso ante la presencia del represor. Bueno, toda su obra se convierte en una estrategia para, para que el mensaje llegue, para decir sin decir, como tú bien dices, pero terminar de siempre, sí, siempre diciendo, diciendo. Y ajá, y yo no terminar siendo quisiera que, transparentes, que es el fenómeno. sí, ahora bien, no encasillemos a Carmen Berenguer solo en esta poesía de protesta frente a la Exacto, dictadura, exacto. porque tú dejas claro que ella da muchas batallas. Hay una batalla antipatriarcal, hay una batalla anticolonial, hay una batalla feminista. Es decir, es como una poeta dando mil batallas en una guerra constante con la estrategia de su lenguaje que no descansa. Esto no es una poesía fechada que haya terminado en los 70, por decir algo, sino que constantemente está dando la batalla. Ya platicaremos ahorita en la siguiente pregunta que te voy a hacer sobre Lo que la acabas de decir es muy plaza y importante. sobre... Pero cuéntanos de sus batallas, cuéntanos de la poesía Es que es muy feminista, importante. anticolonial, antipatriarcal de Carmen Berenguer. Es muy importante lo que acabas de decir, Julio, y tiene que ver con esta visión unitaria. Estamos prácticamente ante una poesía de conciencia, es como yo la he definido. No quiero llamarla social, porque puede limitarse su significado. Es una poesía de conciencia escrita por una conciencia desinstaladora, crítica de su realidad, no solo de su realidad social, viviendo en la opresión de la dictadura, sino en la realidad como mujer. Y por tanto, es una poesía que busca un lenguaje antilogocéntrico y antipatriarcal. ¿Por qué? Porque esos lenguajes son los lenguajes del dictador, del opresor, del colonial, del colonizante. Entonces, una poesía que busca decolonizar, antilogocéntrica, como dije, y antipatriarcal. Entonces, ¿por qué? Porque está escrita por una, como digo yo, una conciencia vigilante. Eh, entonces, esa conciencia vigilante le da una unidad increíble a toda su poesía, porque todo el tiempo está desinstalando el sistema, desinstalando el patriarcado, que es parte de este sistema opresor, dictatorial, militar, desinstalando la opresión a los seres humanos a través de la biología del cuerpo, que también es un tema muy importante. El cuerpo es el instrumento de la cultura, donde el represor controla. El cuerpo es una entidad biológica que el represor controla a través de controlar todos los sistemas de salud, alimentación, etcétera. Todo eso lo cuestiona.
las batallas como mujer, como feminista, por supuesto. Entonces, esa es justamente esa conciencia vigilante es lo que le da una unidad a, desde el primer poema hasta los últimos. Sí, Entonces, esas son las grandes batallas y pues mucho de esta conciencia viene, por ejemplo, de lo femenino. Fue muy importante los hallazgos literarios que encontró en Estados Unidos, poetas como la irlandesa, ay, se me olvida el nombre de esta irlandesa, pero ella escribió un poema muy importante que es Matiqueto, que es el primer sí. poema que Carmen leyó, está, ahí se me olvidó, Y que Gertrude es el primer, Stein. no, si Gertrude Stein con su poema Antipatriarcal, aquí hay una edición chilena maravillosa. Gertrude Stein fue la que le dio esta cuestión desinstaladora de constructivista del lenguaje y buscar un habla pues de lo femenino o un habla de lo femenino oprimido, distinta al logocentrismo y al lenguaje patriarcal. Qué importante esto que dices, qué No, no, importante no, o sea, fue un hallazgo, o sea, que la yo la batalla se verdad, lleve al lenguaje mismo, que se lleve a la sintaxis, que se lleve a la deconstrucción de las palabras. Yo creo que ella lo hace muy bien. Fíjate que a yo lo social, leyéndola sentí un sabor muy sesentero, pero poco a poco, conforme seguí leyendo, me di cuenta que son batallas de gran actualidad, que no es una poeta fechada, que aunque hay por ahí un sabor beatnik de repente, cosa que menciona Julio Ortega en el libro, y hay que decir que hay un texto Julio, del gran crítico Julio Ortega en este libro, lo cual todavía le da un valor tocayo, añadido. Sí, no se queda fechada porque las batallas se siguen librando. Y hay una imagen tuya, Claudia, que incluso titula al libro un hallazgo, creo yo, de tu lectura de la obra de Carmen, que me parece crucial, y es la idea de la plaza. No una plaza para pasear, sino una plaza como centro cívico, un ágora de alguna manera, un lugar donde la gente se reúne para manifestarse, para protestar, para marchar. Y esa plaza, más allá de que existe físicamente, más allá de que Carmen vive en unos edificios con vista a la plaza, me parece un lugar metafórico hermoso que le da nombre al título, que es Plaza Tomada, y es como si dijéramos toda la poesía de Carmen Berenguer se inscribe en una plaza cívica, en un lugar de encuentro de la gente, en un lugar de batalla, en un lugar donde hay que manifestarse. Y yo creo que tú viste eso, tú lo hallaste, Plaza Tomada es un gran título, y la idea de la plaza es muy importante. Cuéntanos un poco sobre eso, Claudia. Julio, me hace llorar, porque justamente son todas estas mis intenciones estéticas y críticas, no sé cómo llamarlas. Y bueno, en la lectura también encontré esto que aparece mucho la plaza como escenario en la poesía de Berenguer. Eh, es una plaza que específicamente materialmente existe, es la Plaza Italia, hoy Plaza La Dignidad, en Santiago de Chile, que podría ser como equivalente aquí al Ángel de la Independencia O el o Zócalo. el obelisco en Argentina, en Buenos Aires, Uh -huh. que es un espacio, un centro neurálgico donde la sociedad se concentra para protestar, para celebrar, etcétera. Y además es como exactamente en Santiago de Chile divide pues las colonias con mayor poder económico y las de menor poder económico. Esto, por tanto, es un espacio que concentra todo lo que es la sociedad chilena. Por ahí pasa todo, desde los tribus urbanas, los ejecutivos, los altos mandos, militares, bueno, porque está coronada, también es muy simbólico. Ahorita ya no, también eso está coronada o estaba coronada por una estatua de un general
Manuel Baquedano, chileno, que fue un hombre que participó en las guerras contra Perú, guerras del Pacífico, justamente para ganar territorios, y las guerras colonialistas contra los mapuches. O sea, así o más dictatorial el tema, ¿no? Y Santiago está lleno de estos símbolos, que son los símbolos del colonialismo y de toda esta opresión y de la dictadura y del militarismo. Bueno, entonces esta plaza es sumamente simbólica, por ahí pasa todo esto y es muy curioso que Carmen vive, bueno, ahorita está en otro lugar, ya le fue imposible, se enfermó por los gases lacrimógenos, por las bombas, o sea, quedó muy afectada, ya ahorita no está, esperando un mejor momento para regresar. Y ella siempre, es curioso que es como una especie de conciencia vigilante que desde su panóptico existencial observa todo lo que pasa. Entonces se Sí, explica también, pues que ella es como una observante, una vigilante de esta sociedad. Entonces, como sí, una metáfora muy bonita. Yo he tenido oportunidad de estar en su estudio, verla que está escribiendo con la ventana y viendo todo, pues entonces es como, cómo se traspola todo esto. Entonces la plaza aparece mucho como escenario, pero con toda esta carga política, simbólica y de luchas de las tribus hermanas, de las mujeres, de las minorías, los contrastes y la lucha soterrada de clases que hemos hablado, pero también es la gran, encontré que es la gran metáfora en su poesía, porque su poesía es un ágora. así es. Entonces, pues, mm, evidentemente hay un homenaje a Cortázar, a la Casa Tomada, pero bueno, esta es una plaza tomada por la conciencia, por la crítica, por la voz crítica de la poesía, pero también por las voces, o sea, es una plaza totalmente tomada. Y bueno, la imagen que tenía que ser la portada del libro es esa gran imagen icónica. Ojalá en algún momento hay, sí, ahorita esa imagen, pero hay una fotografía original. Ojalá en algún momento de la entrevista se pueda poner esa imagen, quizá en este momento, icónica de los movimientos sociales donde el pueblo está tomando esta estatua de la que hablamos, que además también es parte de los temas de la poesía de Berenguer, esa crítica a la arquitectura colonizante. Por todas partes ella está desinstalando, desinstalando. Entonces, como tú dices, todo. Junto con la bandera mapuche, que es uno de los pueblos originarios más importantes de Chile, y la bandera chilena. Entonces, ¿qué otra cosa más Sí, que es todo, una todo plaza? es muy simbólico. Creo que encontraste una imagen que concentra una poesía tan diversa. Es un hallazgo ver en la plaza y en la plaza tomada una concentración de la estética de Carmen Berenguer, que podríamos decir es una poeta muy de la Plaza de Italia, sí, muy santiaguina, sí, muy chilena, sí, pero al mismo tiempo totalmente universal, porque la poesía Totalmente. es resistencia, sigue librando batallas importantísimas como mujer, como escritora contra el logos, como un artista que va contra el patriarcado y varios etcéteras. Como ciudadano frente al sistema. Y bueno, la imagen que tú nos acabas de dar de la conciencia vigilante me gusta mucho, ¿no? Exacto. Esta Es así visión de como yo defino Carmen. la plaza es el lugar por donde pasa la realidad, por donde sucede la historia, y el poeta es un testigo, pero no es un testigo pasivo, es alguien que acusa, que señala, que resiste y que da muchísimas batallas. Eh, Son brevísimas estas entrevistas, querida Claudia, se nos acaba el tiempo. Vamos a terminar con un video muy importante de justamente sobre la Plaza de la Dignidad que yo quiero que tú presentes y nada más cierra un poquito para lectores mexicanos sobre Plaza Tomada, tu libro que nos regalas con gran generosidad para que conozcamos a esta poeta tan importante. Y luego, si Ay, quieres, Julio. presenta el video, por favor. Bueno, Julio, nuevamente, muchas gracias. Son preguntas muy hermosas de alguien que
que conoce, que ama y sabe de estos temas, y además vienen de un gran poeta. Yo respeto y admiro y quiero mucho. En mi casa te quieren, ya sabes. Igualmente para allá. Y pues, y bueno, pues cerrar con que eh, es que es muy difícil, o no sé, encontrar una poeta así, que tenga toda esta imagen tan icónica, que todo eso se cuaje tan redondo, la imagen icónica, toda una poesía que dialoga contigo misma desde el primer libro hasta el último. ¿Por qué? Porque siempre ha tratado de temas actuales, precisamente porque es una conciencia atenta a los problemas profundos y reales de una sociedad, que esos problemas se trasladan a todo el tiempo, ¿no? Podríamos decir, para dar un ejemplo, y eso fue lo que encontré, y bajo esa unidad es que organicé todos los poemas de diversas épocas en los temas de su poesía: la mujer, el lenguaje, la dictadura, la crítica social, la arquitectura colonizante, el feminismo. Bueno, esta visión le da toda esa unidad, simple y sencillamente, y digamos que partimos de una plaza como zona cero, como zona de enfrentamientos, pero a lo largo del libro vemos que toda su poesía desarrolla de ser esa plaza, zona cero, a ser la plaza de la dignidad, a ser la plaza tomada. Entonces, yo los invito a que conozcan esta poeta, se emocionen, se compenetren en la conciencia de un pueblo en resistencia, que finalmente somos todos nuestros pueblos latinoamericanos. Y bueno, por último, vamos a ver un video pues muy interesante que ilustra todo esto que hemos hablado, que ilustra el poema Plaza de la Dignidad, incluido en esta antología, como ya el poema que cierra toda esta obra in extremis, y que es una producción realizada por Álvaro González Ortiz, realizador de la unidad de la Universidad de Chile. Y en él, bueno, la poeta está, por supuesto, dando lectura a este poema fundamental que habla de todos estos estallamientos, pero retoma el pasado, lo biográfico, todos los temas que ha encontrado en todo el momento. Y, pero aparte, pues, está toda esta iconografía. Entonces, este poema Plaza de la Dignidad está incluido en el libro más reciente de poesía, publicado por Carmen, allá en Chile, 2021, Plaza de la Dignidad, El Mago Editores. Y bueno, sí considero que pues interesante para complementarse en todo lo que hemos dicho, el visionado de esta producción. Pues muchas gracias, además, a los editores. Julio, no tengo palabras. Gracias, querida Claudia Posadas, ontologadora de esta poesía reunida de Carmen Berenguer, Plaza Tomada, 1983-2020, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Carmen Berenguer sigue escribiendo, sigue batallando, sigue resistiendo. Qué bueno que la conozcamos a través de tu antología, Claudia, y vamos a ver Plaza de la Dignidad. Vamos a verlo. Plaza de la Dignidad. La Plaza de la Dignidad fue nuestro sueño, imaginado en aquellos días dignos, ganados a puro martirio. Desangrándonos en esta plaza, escuchando tus letras, Víctor Jara. La hicimos sentida y abrazada, coreando el 18 de octubre del año 2019, día viernes del estallido, a las 8 de la mañana. Y que no se nos olvide, escuchando tus ecos, tus risas, tu llanto, esos coros, cantando canciones de nuestro memorial inolvidable. Siguen hipertinentes, resonando como si la plaza fuera tuya, de nosotros, fuera mía. En mis oídos tus vibraciones sutiles, a veces pasos, a veces gritos.
Corriendo llegaron a estas calles donde nacimos oliendo sudores idos, el olor de la camisa del padre desaparecido, la madre refugiada en su falda, guardada en la lucha de antaño, retomando el sentido denostado que estuvo en estas calles. Ese olor inconfundible que no perdimos, ni en el jirón de la esquina, ni en todas las plazas con banderas, oteando su orgullo del trapo tricolor, en los colores de mi infancia. Ágora emblemática en los estallidos en el año 1949. Con harapos malditos de una marcha callejera, creamos sus vórtices en los rincones de la urbe, centro de concentraciones, taconeando en los balcones de mi cuadra. ¿Y quién lo mató? ¿Y quién lo vengará? Resonaba sola la huella de ese grito en la marcha por el salario. Se nos hizo costumbre salir a pelear por las chauchas, atisbando ráfagas, palos y perdigones. Vocería aguda cuando salimos en 1957, porque subieron la micro en la batalla de Santiago cuando cumplí los 15 años. Y los canallas en la sombra dieron la orden de matar, rasgando las cuerdas en la voz de Violeta Parra. Me gustan los estudiantes. Esta plaza la planeamos con argumento, la chillamos en todas las plazas de Chile y la siento tan mía desde el día que tomamos la calle hasta botar la tiranía. En esta misma plaza nos mordimos la amargura el 11 de septiembre de 1973, día que nos robaron el sueño de abrir la Alameda. Y como en una novela negra, masticamos su polvo y su dolor agrio en el pecho. Esta ágora chilla de ira y rebeldía de esquina a esquina su vocería. Esta plaza la creamos a punta de sacarle al lápiz, raspando las páginas de la historia, en tinta roja, de sangre de mi río, río de palabras visibles en el territorio, impresos brotes, siniestros desde la pampa. Río de cadáveres pasan, desde las cumbres hasta los acantilados. Este río de sangre nos otea, desde las piedras hasta el mar. Un día sin darme cuenta, unos pasos nuevos se oían por calles aledañas. Una canción nueva coreando sus laderas era el estallido y se llenó de fuego mi corazón triste. Antorchas ardientes vinieron del horizonte a encender la mecha, las voces del sur, a prender el fuego en las barricadas. Nunca el cielo fue más rojo en el aire, por los aires. Otro tiempo prefiguraba el entorno, coreando como huracán de voces. Se llenó la plaza en esta síntesis del horror vivido, sus paraderos en las cuadraturas de sus calles horizontales, donde pisamos muertos bajo sus escombros. Se escribió apaletada con colores risueños los muros de la ciudad. Cada día el cementerio Patio 29, en donde tú estabas, sintiendo esta nueva sonada callejera, como ecos del pasado, sin claudicar, rayando las lágrimas en las paredes de los muros. La sombra de tu madre, arrastrando los pies cansados de ir a los tribunales, con una foto bajo su cuello. La tía Elsa, la encontré en los jardines del antiguo Congreso, en una movilización por el salario en el siglo pasado. Joven en aquel encuentro. Es que nadie sabe de qué manojo de viejas vengo, cuando me lavaba en el poto en las acequias. Tía Elsa, huérfana y proletaria, siempre alegre, nos abrazamos rodeada de trabajadoras. A temprana edad se educó en la Casa Nacional del Niño, donde yo nací. Aprendió el oficio de hacer sandalias de cuero. No olvidaré esa imagen, porque desde ese importante momento la volví a ver en cada marcha de mi vida, los días viernes, como siempre, dignamente hacia la caminata final, tantas veces hasta la llegada de los nietos, para recuperar el habla de nuestra memoria humillada, tan injusta. Esta historia ha sido transmitida palabra a palabra y se encendió la mecha.
Y bueno, yo no había mayor imagen que concentrara esta idea de la plaza tomada, que es la que ilustra la portada, basada en una imagen original que fue tomada en un momento pues de gran hallazgo por la actriz Susana Hidalgo, quien nos la facilitó para la realización de este libro. Y bueno, mis agradecimientos, por supuesto, a Carmen, a toda la gente que ha facilitado esta compilación y ante todo a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a sus editores, el doctor Celso José Garza, director de difusión y de cultura, y el maestro Antonio Ramos Revillas, que es editor de esta antología. Gracias, Claudia. Que le vaya muy bien a tu antología de la poesía de Carmen Berenguer, que todos debemos y merecemos conocer. Muchísimas gracias de parte de Lemas. Muchísimas gracias, Julio, a la revista, a los editores, a ti, por supuesto, y por este diálogo hermoso que me regala la vida.